Bueno, pues feliz año nuevo a todos y muchas gracias por su asistencia y por prestar atención a este webinar. Es el primero del año y bueno, hemos creído interesante hacer un enfoque, sobre todo también para la gente que está en las convocatorias que están en curso, poner el foco en la norma ISO 31010-2019, que es una herramienta bastante importante dentro de la gestión de riesgos, que lo que hace es que normaliza y reúne de alguna manera pues todas las técnicas y herramientas para llevar a cabo una gestión de riesgos exitosa. Cuando tenemos que cuantificar o incluso hacerlo de una manera cualitativa, el ordenar y el tomar decisiones sobre los riesgos, pues podemos recurrir a ella como un repositorio para ver exactamente cuál es la mejor técnica para ponerlo en marcha. Bien, por contextualizar, es una norma, existe un comité dentro de ISO, que es el comité ISO TC 262 de gestión de riesgos, cuyo cometido es pues, organizar y normalizar y coordinar todos los grupos de trabajo de las normas relativas a la gestión de riesgos. La más importante, la nuclear, de la que parte un poco todo, es la norma ISO 31000, que me imagino ya conocerán, que es la norma de principios y directrices de gestión de riesgos, y nos da pues unos indicadores para tanto para aplicar el pensamiento basado en riesgo y la gestión de riesgos en otro tipo de normas en las que se prescribe que se tenga en consideración la gestión de riesgos, como para armar un propio sistema de gestión de riesgos. Nos da unos principios para hacer un sistema de gestión no normalizado, porque cada una de las organizaciones es distinta, pero sí nos da unas indicaciones para poder hacer un traje a medida a cada una de las organizaciones. Es una norma de principios y directrices, bueno, pues porque eso le da esa versatilidad para poder adaptarse a cualquier tipo de organización. Además, tenemos una ISO 31022 que nos da unas líneas para la gestión de riesgos legales, una de reciente publicación sobre la gestión de riesgos en viajes, otros para mejorar la resiliencia y una guía 73 que ahora ya se está transformando en la guía 31070 sobre la terminología para la gestión de riesgos, bueno, para estandarizar y que todos los profesionales utilicemos el mismo lenguaje en gestión de riesgos. Pues bien, hoy lo que vamos a ver es vamos a ver un poco por encima esta norma 31010. A ver, bien. Bien, pues la norma ISO 31010-2011, que es la más reciente publicada en español, aunque ya estamos en la versión 2019 en inglés, es la norma UNE-EN de 31010 de gestión de riesgos, que es la que ustedes podrán ver que está en español. Y luego, una más reciente que se acaba de publicar es 31010-2019. Aquí, fíjense que se llama IEC porque es una norma de doble logo. Es del Instituto Electrotécnico, bueno, es un organismo de normalización de electrónica y electricidad, que en combinación con ISO, bueno, pues lo que han hecho ha sido publicar esta norma, cuyo objeto es simplemente enumerar y hacer una pequeña descripción y un compendio de las técnicas que se utilizan dentro de la evaluación de riesgos, aunque como ahora veremos quizá puede ser un poquito incluso más amplio. Para ubicarnos, fíjense que cuando hablamos de la norma 31000, que hablamos de lo que les comentaba de estos principios y directrices de la gestión de riesgos, lo que tenemos, bueno, pues son unos principios dentro de la gestión de riesgos con el estándar, en el que nos dice, bueno, que esta norma sirve para crear y proteger el valor y que la gestión de riesgos, bueno, pues debe ser integrada, estructurada, adaptada, inclusiva, dinámica, basada en la mejor información y que tiene en cuenta los factores humanos. Es decir, todos los principios en los que se basa y que se deben tener en cuenta a lo largo de todo el proceso de gestión de riesgos. Aquí lo que marcamos es que, bueno, lo que viene a decir este gráfico es que funciona dentro de un ciclo PDCA de mejora continua, es decir, que realmente no finaliza nunca el proceso de gestión de riesgos, es decir, podemos implementar y crear un modelo, pero debemos ir mejorando, bueno, pues hacer de manera iterativa diferentes ciclos para ir mejorando e integrando todas
todos los riesgos y tener una perspectiva de toda la incertidumbre de la organización. Y aquí tenemos pues el esquema que ya me imagino que muchos de ustedes conocerán, en el que tenemos todo el proceso de gestión de riesgos, en el que inicialmente definimos un alcance, el contexto y unos criterios de riesgos. A continuación entramos dentro de la evaluación, que fíjense que la norma 31.010 habla de técnicas de evaluación de riesgos, es decir, son las técnicas que nos van a ayudar a identificar riesgos, analizarlos y hacer una valoración. Y una vez que hemos hecho esta evaluación, haríamos un tratamiento de riesgos y finalmente, bueno, pues un informe y un registro. Y todo esto permeado por una comunicación y consulta, que es, bueno, el diálogo bilateral, tanto hacia abajo como hacia arriba, extraer información hacia abajo y hacia arriba e ir comunicando también a todos los implicados sobre los criterios de riesgo y toda la información que se ha ido obteniendo, y un seguimiento y una revisión que lo que hace es, bueno, pues promueve y propone el iterar este ciclo. En cuanto a las definiciones, para saber exactamente cómo nos ayuda, vamos a ir a la definición que hace ISO 31000 sobre la gestión de riesgo, que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esto se aleja un poco de una concepción más tradicional, más asociada a la accidentalidad, a los peligros, al alejarse un poco de cualquier tipo de evento que puede poner en peligro la organización o a las personas. Y lo que hacemos aquí es, bueno, pues poner el foco en los objetivos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que para asociar una incertidumbre y para ver qué incertidumbre debemos tener muy bien definidos unos objetivos previos. Hay 3 notas a la entrada en las que se hacen en la norma, en el que dice, bueno, pues que un efecto es una desviación respecto a lo previsto, y cuando hablamos de lo previsto es lograr un objetivo. Y aquí es donde tenemos, bueno, pues la perspectiva más positiva o negativa del riesgo, ¿no? Que ahora se está discutiendo si realmente va a continuar así, pero cuando tenemos una desviación entre nuestras creencias y preferencias y hemos definido un objetivo previo y no cumple nuestras expectativas a peor, bueno, pues pensamos que el evento ha tenido un efecto negativo. Sin embargo, si ha ocurrido algo que lo ha desviado hacia arriba, bueno, pues puede ser un efecto positivo y nos puede hacer, bueno, pues mejorar incluso nuestros resultados y lograr mejores objetivos. La segunda nota nos habla de que se pueden tener diferentes aspectos y categorías y que se puede aplicar a diferentes niveles. Esto quiere decir que se puede aplicar tanto a nivel departamental como incluso de actividades, de procesos o a nivel macro, es decir, a nivel de toda la organización. Y luego la norma número 3, la nota número 3 habla, pues, un poco lo que hace es aclara un poco en relación a esta concepción más tradicional, ¿no? Que dice que con frecuencia el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos, potenciales, consecuencias. Esto básicamente lo que quiere decir es que hay diferentes maneras de definir el riesgo y esto obedece muchas veces en base a taxonomías. Cuando hablamos de riesgos en cuanto a fuentes de riesgos o de eventos, bueno, pues en función del criterio que hayamos tenido a la hora de clasificarlo, pues podemos haber clasificado riesgos pues, por origen, por impacto, por taxonomías tradicionales que los dividen en financieros, operacionales, estratégicos, etc., ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente todas las definiciones, pero para nosotros la importante es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esto es lo que nos permite que permee en toda la organización y poder comprender cómo afecta a cada una de las actividades que desarrollamos. En cuanto a los usos y las aplicaciones de la norma 31010, nos va a ayudar en 4 aspectos. Inicialmente para orientarnos y seleccionar y aplicar qué técnicas de evaluación de riesgos podemos utilizar. Es decir, cuando estamos en la fase de identificación y no sabemos muy bien cómo identificar algún riesgo, pues podemos acudir a esta norma para que nos diga exactamente que existen 4 o 5 técnicas de identificación en las que nos podemos apoyar. Luego, en base a la expertise y al conocimiento que tengamos,
y de los recursos nos apoyaremos en una en otra para identificar ese tipo de riesgo más concreto o ese abanico de riesgos que nos preocupan y que queremos afrontar. Nos va a ayudar a tomar decisiones donde hay incertidumbre, porque nos va a permitir aplicar una técnica concreta y visualizar el riesgo y ver exactamente qué grado de incertidumbre hay y nos ayuda a tomar mejores decisiones, que al final es un poco de lo que se trata cuando gestionamos riesgos, ¿no? Tomar siempre la mejor decisión posible. Nos va a ayudar como parte del proceso integral de gestión de riesgos, bueno, para ir avanzando paso a paso con cada una de las técnicas en todo este proceso de gestión de riesgos y saber exactamente qué camino debemos llevar y, en general, a despejar la incertidumbre, que básicamente es el objetivo de la gestión de riesgos, despejarla todo lo posible para tomar las mejores decisiones. En la definición hablábamos de que la gestión del riesgo es el impacto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y bueno, pues para eso tenemos que tener unos objetivos muy bien definidos, que es algo muy básico a la hora de gestionar riesgos. Un objetivo, como les decía hace un momento, es una expectativa. Nosotros definimos un objetivo en base a algo que deseamos alcanzar. Y estas expectativas, si son realistas, es decir, porque podemos ponernos un objetivo pues muy dentro del grado de lo posible, pero muy difícilmente alcanzable, las definimos siempre en base a nuestras creencias, es decir, a lo que creemos que podemos alcanzar y que creemos que puede ocurrir en base a los recursos, al entorno, al contexto y a nuestra experiencia y el histórico de objetivos, ¿no? Cuando fijamos objetivos comerciales, pues casi siempre se tienen en cuenta los objetivos que se han alcanzado el año anterior y a veces, bueno, pues se aumentan un 10%, un 5%, bueno, pues en base a lo que creemos que podemos llegar. Y en base a nuestras preferencias o deseos, decir, oye, pues queremos avanzar mucho más, queremos crecer muchísimo más o pensamos que, bueno, que en base a cómo está el entorno, pues deben ser menos ambiciosos y debemos bajarlos. Es decir, es algo, fijar un objetivo es una decisión bajo incertidumbre, porque es algo que que estamos haciendo una proyección en el futuro. Y para poder trabajar con ellos y poder trabajar esta incertidumbre y gestionar los riesgos, deben cumplir en general 4 criterios, que son los objetivos denominados SMART, que seguramente ya habrán conocido por alguna literatura, ¿no? Y el acrónimo SMART simplemente lo que quiere decir es que a la hora de definir un objetivo debemos tener muy claro que se trate de un objetivo específico, es decir, que sea algo concreto, que no esté sujeto a alguna interpretación, o sea, que sea algo muy concreto que se tenga muy claro, que sea medible, que sea alcanzable, es decir, realista, que sea relevante, es decir, que sea algo importante para nuestra organización y, sobre todo, que se fije en un tiempo determinado. Es decir, un objetivo tiene que tener un tiempo concreto para ser alcanzado. Un objetivo en el que decimos que debemos aumentar las ventas no es un buen objetivo, porque, hombre, es un buen deseo, pero si no es mucho más específico, decir, queremos aumentar las ventas hasta alcanzar los $200.000 a 31 de diciembre y en base, bueno, pues esto es alcanzable porque al final tenemos unas cifras de 140, 160.000, es decir, que no es algo es algo dentro de lo que está dentro del espectro de lo posible. Entonces, ya tenemos marcado el objetivo y a partir de ahí lo que debemos hacer, una vez que hemos marcado unos objetivos adecuados y correctos, es cuando podemos empezar a trabajar la incertidumbre. Sin un objetivo concreto es muy difícil aplicar cualquier técnica de gestión de riesgos y aplicar cualquier sistema de gestión. Y ahora vamos a la otra parte de esta definición, que es la incertidumbre. Tenemos dos tipos de incertidumbre en general. Bueno, tenemos varias, pero en general relevantes son no dos, bueno, quizá tres. La incertidumbre intrínseca, es decir, la que no se puede reducir por ningún tipo de investigación, que es la más asociada, por ejemplo, a los eventos de azar. Nosotros cuando lanzamos 2 dados, pues hombre, sabemos que tenemos una incertidumbre
entre que cada uno de los dados salga de 1 a 6 y en el otro salga de 1 a 6, pero no sabemos realmente cuál va a ser no sabemos exactamente cuál es el resultado que vamos a obtener. Por mucho que investiguemos, realmente es muy difícil. O sea, nadie puede adivinar cuando lanza unos dados qué número va a salir. Y eso es una incertidumbre intrínseca, está muy ligada al azar. Es algo que tenemos que tener en cuenta porque cuando hacemos cualquier tipo de actividad empresarial, se desarrollan determinados eventos sobre los que no tenemos el control y que debemos tener muy en cuenta. No significa que sean completamente azarosos, pero sí que no tenemos el control en todos ellos. Por lo tanto, debemos identificarlos o tratarlos como si se tratase de un evento azaroso para poder ver exactamente qué impacto podría tener y cómo nos podría afectar. Y por otro lado tenemos otro tipo de incertidumbre, la epistémica, que es la que resulta de falta de conocimiento. Y esta se puede reducir pues siempre con más datos, con investigación, mejorando modelos, utilizando mejores muestras, obteniendo más información. Y bueno, es la que obtenemos, pues, por ejemplo, cuando no sabemos exactamente cómo vamos a desarrollarnos en un nuevo mercado, cuando lanzamos un nuevo producto. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues se hace un estudio de mercado. Se investigan perfiles sociológicos, se investigan a nivel socioeconómico cómo es la zona, las costumbres de los consumidores, etcétera. Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es vamos reduciendo, es decir, en base a documentarnos y a obtener información, vamos reduciendo la incertidumbre. No es lo mismo abrir un mercado, por ejemplo, no sé, se me ocurre, de sombrillas, o sea, de parasoles, de cubiertas, instalaciones para cubrir el sol en el norte de Europa, donde hay muy poquitas horas de luz, que en el sur de Europa. Es decir, si nosotros hiciésemos un mensaje, hiciésemos un negocio, hombre, si hacemos una pequeña investigación, sabríamos que es muchísimo más rentable hacerlo en el sur, donde hay unas horas de insolación mucho más altas, el cliente y el mercado va a estar mucho más predispuesto que hacerlo al azar y decir, bueno, pues en cualquiera de los países lo lanzamos el negocio. Es decir, es la incertidumbre epistémica sobre lo que tenemos el control. En gestión de riesgos, además, debemos tener algo muy, muy importante a la hora de hablar de incertidumbre. Y es que todas estas decisiones que tomamos en base a cuando tenemos una incertidumbre, tanto sea una incertidumbre que podemos reducir con investigación como la que no podemos reducir porque es algo azaroso o sobre lo que ni siquiera podemos investigar muchísimo más, es el tema de los sesgos y los juicios profesionales. Debemos conocer que hay un componente psicológico en el riesgo bastante importante en el que en base a nuestros sesgos cognitivos pues podemos sobreestimar o reducir los riesgos. Normalmente esto se reduce cuando hablamos de una incertidumbre epistemológica en base a investigación, es decir, objetivamos. No hacemos por ejemplo, una salida de mercado, por ejemplo, si hablamos de datos climatológicos y tenemos por ejemplo, una línea de moda o una línea de mercado que queremos lanzar, nosotros nos podremos enfocar y seremos muchísimo más efectivos si hemos hecho una investigación sobre el clima y lo hemos investigado y sabemos exactamente cómo va a afectar a una determinada región. Es cierto azar porque no tenemos el control, sin embargo, en base a ciertos estudios que hay climatológicos que son muy sofisticados, pues sabemos que en ciertas regiones el clima es más interesante, no vamos a tener más o menos tiempos fríos, o bien no nos va a afectar pues tormentas ciclónicas atípicas o grandes nevadas, es decir, vamos desplegando la incertidumbre. Y esto lo hacemos porque tenemos este tipo de modelos. Si no tuviésemos este tipo de modelos, todo lo hacemos en base a nuestras creencias y preferencias y están siempre muy determinadas por los sesgos, es decir, en base a lo que la gente cree, en base a la experiencia que tenemos. Si nosotros estamos en una ciudad en la que recientemente ha nevado muchísimo, les pongo el ejemplo de que en Madrid el año pasado, en diciembre, cayó una nevada increíble, histórica, es decir, que estuvo toda la ciudad muy bloqueada, pues normalmente la gente este año ha tenido bastantes
miedos porque ha sucedido justo por estas fechas y a lo mejor puede pensar que es posible, es bastante más probable que nieve que el año pasado, que cuando sucedió nadie esperaba en ningún momento que esto ocurriese. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha cambiado el clima? Hombre, sí estamos en un entorno de cambio climático, pero no ha sido muy determinante para que haya caído una nevada muy grande. Simplemente lo que hace que la gente ahora sea mucho más, tenga una sensibilidad mayor, es que hay un sesgo cognitivo, que en este caso es el sesgo de disponibilidad, que como me acuerdo de que el año pasado hubo una nevada por estas fechas, oye, este año no vaya a ser que nieve muy fuerte y tengamos algunos problemas y no tengamos acceso, tengamos problemas con cadenas de suministro. Estos son los tres aspectos de incertidumbre que son muy relevantes a la hora de gestionar riesgos. En cuanto a las empresas, les decía que las empresas tienen objetivos parciales, globales, y todos estos están sujetos a incertidumbre. Veamos, por ejemplo, que nos fijamos un objetivo de facturar. Una empresa se fija un objetivo de facturar 2 millones de euros en 2022. Esto es un objetivo, pues es específico, son 2 millones de euros, está en un tiempo determinado, es 2022, es bastante medible, o sea, el dinero es absolutamente contabilizable y se sabe exactamente. Y bueno, pues es un objetivo pues quizás relevante para según qué tipo de organización, 2 millones de euros pues puede ser algo bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que haríamos a la hora de diseñar objetivos? Bueno, pues diríamos, cada uno de los departamentos pues se fijan unos objetivos muy parciales para contribuir a este macroproceso que es la empresa y al objetivo global. Por ejemplo, el departamento de marketing diría, oye, yo para facturar 2 millones de euros necesito al menos conseguir 100 prospectos mensuales, que serían unos 1.200 anuales. El departamento de ventas dirá, oye, con la salida que tú tienes, con los 100 prospectos, yo necesito cerrar no sé cuántas ventas. El departamento financiero tiene que cobrar todo esto, el departamento de recursos humanos tiene que formar a la dirección en gestión de riesgos, el departamento de producción tiene que producir no sé cuántos lotes semanales sin tener una merma de material, 50 lotes para hacer estas ventas, y el servicio de logística pues tiene que gestionar estos envíos sin que haya incidencias en las entregas. Y luego cada uno de ellos pues va tomando decisiones operativas. Oye, pues vamos a diseñar presencias en redes sociales. Nosotros tenemos que reducir la rotación de clientes. El departamento financiero tiene que ir renovando líneas de crédito a un interés menor para que todo funcione muy bien. Recursos humanos tiene que reducir el absentismo, etcétera. Es decir, cada uno de los departamentos va tomando decisiones operacionales para reducir esta incertidumbre. Pero fíjense que esta es un poco la epistemológica, es decir, la que se puede reducir. Oye, pues si tenemos más prospectos, más campañas de publicidad, vamos a conseguir de una manera más concreta nuestros objetivos más locales. Pero hay eventos más azarosos que afectan a las empresas, como puede ser, pues, una caída de electricidad que impida que el departamento de marketing trabaje, un evento que haga que el departamento de ventas no funcione porque de pronto hay una gripe muy grande que afecta a todo el departamento de ventas y nadie puede trabajar. El departamento financiero resulta que está muy sujeto a operar con divisa y hay una variación muy grande en el intercambio dólar-euro y como se está exportando casi todo lo que se hace, pues no vamos a lograr esos volúmenes de ventas que teníamos previstos. Es decir, hay eventos externos a los que no estamos protegidos, con lo cual ahí lo que hay que hacer es tomar ese tipo de decisiones, detectarlos, identificarlos, ser capaces de medirlos para poder tomar la mejor decisión. A nivel de, esto ya lo he utilizado en alguna otra presentación, esto puesto de manera más gráfica, si lo vemos en un producto industrial que es como mucho más sencillo, pues vemos que un departamento que su objetivo general es producir celulosa, lo que hace es que tiene un objetivo que es fabricar X bobinados de papel cortado y aquí lo que tenemos es básicamente una gestión por procesos. Entra una materia prima, aquí también entraría pues agua, recursos humanos, etcétera, ¿no? Se hace un molido de corteza, se hace un mezclado, se blanquea, etcétera. Tenemos los tratamientos y creamos finalmente los bobinados. Esta gráfica lo que les quiero explicar es que todo es un proceso al que están sujetas las empresas, en el que tenemos muchas entradas, determinadas actividades y unas salidas muy concretas. Este puede ser el del departamento de producción,
pero cada uno de los departamentos, como les comentaba antes, tiene sus propios objetivos. Y aquí, permeando todo el proceso, estamos sujetos a determinados eventos externos que nos van a potencialmente impedir que llevemos a cada una de estas actividades. Pues supongamos que aquí en el secado tenemos un incendio y resulta que se produce un incendio en la planta y no podemos llevar a cabo esta actividad. Pues esto nos va a interrumpir, nos va a impedir, probablemente nos destruya todo esto, nos va a impedir llegar a la siguiente actividad y nos va a impedir lograr este objetivo. ¿Para qué sirven las técnicas de 31010? Bueno, para mejorar la comprensión de esta incertidumbre y sus implicaciones, y sus implicaciones en las decisiones y las acciones, es decir, tener el control, ver exactamente cómo influye el azar, la variabilidad, qué control tenemos sobre las actividades, qué podemos hacer y en cuáles no podemos hacer nada y solamente podemos trabajar pues, en el impacto, hacer una prevención, una mitigación o tomar otro tipo de decisiones, pues, como puede ser contratar seguros, derivados financieros y establecer planes de continuidad, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, pues implementar toda esta gestión de riesgos siguiendo el enfoque. Como dice el profesor Simón, ¿no? Que tiene mucho sentido, pues al final la incertidumbre tiene forma y lo que nos permiten estas técnicas es poder visualizar esta incertidumbre para tomar las mejores decisiones. Aquí les sigo hablando un poco de la incertidumbre. Fíjense que aquí esto es más o menos lo que teníamos en la diapositiva anterior. Partimos de una materia prima, tenemos determinadas actividades y a medida que pasa el tiempo, lo que hace este gráfico representa la incertidumbre. Es decir, tenemos muy claro y hay poca incertidumbre en cuál es el siguiente paso, pero en cosas que van a pasar a lo largo del tiempo y con determinados... Lo que va a ocurrir dentro de 2-3 días lo podemos prever de una manera más o menos clara. Lo que va a ocurrir dentro de 8 meses, a medida que va pasando el tiempo, la incertidumbre se hace muchísimo más amplia. Lo que buscamos a la hora de gestionar riesgos es reducir toda esta incertidumbre todo lo posible para llegar a nuestro objetivo de la manera más concreta. Y eventos externos, bueno, pues tanto explosiones, agotamientos, subida de precio de materia prima, inundaciones, es decir, hay una taxonomía muy grande que necesitamos clasificar de alguna manera y para esto nos van a servir las técnicas. En cuanto al proceso de gestión de riesgos, ya lo hemos visto y aquí lo que hemos hecho ha sido identificar cada una de las técnicas. Esto es un mapa de todas las técnicas de gestión de riesgos que recoge la norma, en el que tenemos el proceso que ya hemos visto antes. Primero definimos un alcance, contexto y criterios, es decir, voy a volver para atrás para que lo visualicen. Este esquema del proceso de gestión de riesgos que ya hemos visto inicialmente, pues aquí lo que hacemos es que le trasladamos todas y cada una de las técnicas que recoge la norma 31010. Por ir al primero, hablamos de que cuando hablamos de obtener puntos de vista, que es una clasificación que reúne 5 técnicas, nos dice que se pueden utilizar para obtener puntos de vista pues las tormentas de ideas, las técnicas Delphi, los grupos nominales, las entrevistas, las encuestas. Cada una de ellas sirve a un objetivo concreto y funciona mucho mejor en función de cada una de las organizaciones. La idea es ir dominando a medida que pasa el tiempo, tener experiencia y saber exactamente cuál de ellas utilizar para que nos vaya ayudando dentro del proceso de evaluación de riesgos. Fíjense que antes se habla siempre de que se hace dentro del proceso de gestión de riesgos, o sea, de la evaluación, pero también la podemos aplicar en otras técnicas. Entonces aquí tenemos pues, técnicas para obtener puntos de vista, técnicas para identificar riesgos, es decir, son las técnicas que utilizaríamos en esta fase del proceso, que esto es la identificación, técnicas para el análisis de riesgo, que aquí nos van a servir todas estas de aquí, listas de verificación, análisis de escenarios. O, por otro lado, podemos utilizar aquí pues, un método Ishikawa, análisis de causa-raíz. Es decir, hay algunas técnicas que son mixtas que nos sirven tanto para analizar riesgos como para valorarlos, como para identificarlos. Y a la hora de valorar riesgos, pues también tomamos decisiones, o sea, podemos utilizar este tipo de técnicas en base a la técnica Delphi, por ejemplo, para valorar un riesgo, porque esta la forman expertos en la materia. Y también se sale de este proceso de evaluación, es decir, porque estas técnicas no se cierran, o sea, no se deben dejar de utilizar solamente porque estemos fuera del proceso de evaluación de riesgos.
tanto a la hora de definir un contexto, de analizar un contexto o a la hora de hacer el tratamiento de riesgos, hay técnicas que podemos utilizar. La estructura de la norma 31.010, en la que van a ver, como les digo, todas las normas anteriores, todas las técnicas anteriores. Tenemos una introducción de la norma, un anexo A en el que tenemos toda una categorización y luego un anexo B en el que todas y cada una de las normas nos las va describiendo, cada una de las 43 técnicas nos las va describiendo y nos va haciendo, bueno, pues una aproximación sobre para qué está bien utilizarla, cómo hacerla. No es una información muy profunda porque, bueno, pues hay técnicas que requieren bastante conocimiento y hay que dedicarle bastante más tiempo que un par de hojas o un par de páginas, que es lo que le dedica la norma, pero sí que sirve como orientación. Entonces, el anexo A lo que hace es categoriza todas las normas, que ahora les muestro un esquema, y el anexo B nos dice, oye, cuál es la técnica, el resumen de la técnica, cuáles son los usos, qué necesitamos cuando hablamos de elementos de entrada, qué vamos a obtener, cuáles son sus fortalezas y limitaciones, y luego pues nos hace una referencia a documentos externos a los que podemos acudir. En cuanto al anexo A, pues esto es lo que vemos. Tendríamos toda una lista muy larga de todas las técnicas, pero por ejemplo hablamos de análisis bayesiano y nos diría que no es aplicable para identificar riesgos, tampoco dentro del análisis de riesgos para las consecuencias, para la probabilidad o para el nivel de riesgo no es muy aplicable, sí que lo es para la probabilidad y sí que lo es para hacer la valoración de riesgo, con lo cual si estamos dentro de la valoración de riesgos o dentro de la probabilidad, pues una de las técnicas que debemos tener en consideración es el análisis bayesiano, en base a qué tipo de información, es decir, si es más subjetiva, más subjetivas, en base a si tenemos datos o no tenemos datos, o a los recursos que tenemos, pues sabremos que quizá la podemos utilizar o quizá no es más adecuada y tenemos que utilizar una técnica distinta, pero ya nos está dando una orientación bastante buena para saber exactamente qué pasos dar. El anexo B, como les decía, bueno, pues tiene la descripción de todas las técnicas, con la técnica, resumen, elementos, no voy a repetir, que esto ya lo hemos visto antes. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer el análisis del contexto y criterios. Esta diapositiva la he puesto aquí porque aunque se dice que son técnicas de evaluación de riesgos y dentro de la evaluación de riesgos está el análisis, está en la identificación, análisis y valoración, también la podemos hacer a la hora de, por ejemplo, establecer el contexto. Cuando tenemos que analizar un contexto, pues nosotros necesitamos saber exactamente, necesitamos orientación, probablemente de expertos. Y ¿por qué no? Es decir, aunque la norma no lo diga, ¿por qué no utilizar una técnica Delphi para obtener información de expertos, poder valorarla y poder definir concretamente el contexto o a la hora de identificar unos criterios? Es decir, lo que quiero decir es que estas técnicas no solamente tienen que utilizarse dentro de la evaluación, se pueden utilizar en otro tipo de partes del proceso. Por supuesto, pues dentro del contexto se puede utilizar las encuestas o se pueden hacer entrevistas a expertos que no sea dentro de una técnica Delphi o se puede hacer una tormenta de ideas en base a pues, las personas que tenemos al alcance, si no tenemos recursos para contratar asesoramiento externo, para ver qué nos dicen ellos sobre este contexto, sobre qué opinión tienen. Entonces, bueno, por ejemplo, a la hora del alcance del contexto y los criterios, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando definimos, que es la primera parte, que es por donde empezamos a gestionar los riesgos? Bueno, pues cuando definimos el alcance decimos, oye, propósito de la evaluación, objetivos, quiénes toman las decisiones, las partes interesadas, etc. Cuando definimos el contexto, tenemos que definir en qué circunstancias se toman, tenemos que comprender el contexto interno y externo de la organización, los aspectos sociales, etc. Y bueno, con criterios cuantitativos y cualitativos, y a la hora de revisar los criterios tenemos que tener claros el apetito, la tolerancia y decidir entre diferentes opciones. Bueno, pues cuando tenemos que enfrentarnos a todo este tipo de información, estas herramientas son muy útiles. Como les decía, para el contexto, los grupos Delphi son bastante relevantes porque estamos hablando de que estamos seleccionando expertos y estamos dando
peso a cada una de sus opiniones en base pues una cualificación previa que hemos hecho. Pero cuando tenemos que definir el alcance, pues también tenemos que hacer entrevistas probablemente a la dirección de la organización para saber exactamente cuál es su propósito, cuáles son los objetivos o incluso para saber cuáles son sus criterios de riesgo. Y esas son las técnicas que no van a funcionar. En cuanto a la evaluación de riesgo, bueno, pues como simplemente por ir repasando ya dentro de la propia evaluación de riesgos, dentro de la identificación tenemos los que se clasifican dentro de los grupos B1, B2 y B3, que es obtener los puntos de vista, identificar riesgo, determinar las causas, las fuentes y los impulsores. Pues si hemos clasificado el riesgo en base a impactos, pues un método Ishikawa o de causa de raíz nos sirven para identificar las causas y trabajar, por ejemplo, sobre ese riesgo. Cuando hacemos el siguiente es aquí, cuando hacemos el análisis de riesgo, pues tenemos otro tipo de grupo. Entonces, un ejemplo práctico muy por encima, porque ya voy pasado de tiempo, sobre la aplicación. Supongamos que estamos identificando lo que les he comentado antes, la parte productiva de una fábrica de bobina de papel blanco, materia prima, una serie de procesos industriales y obtenemos esta bobina de papel blanco. Nosotros, bueno, además de hacer ese proceso, lo que hacemos es que creamos una ficha SIPOC en la que, bueno, pues determinamos y analizamos y vamos viendo exactamente, bueno, pues qué proveedores hay, cuáles son las entradas, qué procesos, qué salidas tenemos. Es decir, caracterizamos todo el proceso para tener una visión global y tener todo muy organizado. Bueno, pues a partir de ahí podemos decir, oye, a la hora de identificar riesgo, aquí lo que estamos aplicando es la técnica Ishikawa, que es muy sencilla y nos sirve tanto para identificar como para analizar. Oye, no podemos fabricar pasta de papel suficiente. La técnica Ishikawa nos dice que trabajamos en principio sobre las 4 M's, que es método, maquinaria, mano de obra y entorno, que es medio ambiente, ¿no? O entorno, y entonces tenemos un efecto. Aquí lo que hacemos es que buscamos una causa y decimos, oye, no podemos fabricar pasta de papel. Pues lo que vamos a hacer, por ejemplo, es utilizar dentro de nuestra lista, decimos, oye, vamos a buscar la técnica no de expertos, por ejemplo, de tormenta de ideas, para ver exactamente qué puede ocurrir dentro de la maquinaria que nos impida fabricar pasta de papel. Y entonces, pues, hacemos una lluvia de ideas y decimos entre los técnicos y la gente más operativa de la fábrica, oye, pues mira, pues que no podamos hacer la pasta de papel, puede ser, bueno, la técnica de lluvia de ideas, que muchos de ustedes tendrán mucha experiencia, realmente no hay que pensarlo mucho, en teoría hay que soltar lo primero que te viene a la cabeza. Una avería del motor de la batidora, que se averíen las cuchillas, que falle el sistema eléctrico, que nos quedemos sin electricidad, que caigan impurezas en los tanques, o que nos roben la maquinaria. Y alguien dirá, hombre, no, que no la roben, no, que pesa 1 tonelada, es imposible. Bueno, pues que se incendie, que haya un sabotaje interno, etcétera. Es decir, estamos identificando eventos que pueden hacer que no podamos hacer esta pasta de papel, que realmente es un objetivo parcial de una fase del proceso, de una actividad. Entonces, una vez que ya tenemos cada una de cada una de estas, pues de estos conceptos, ¿no?, que hemos volcado dentro de la tormenta de ideas, y si nos centramos en maquinaria, decimos, oye, ¿por qué va a averiarse la máquina de papel? Bueno, utilizamos una técnica mixta, ¿no?, por ejemplo, que es la de los porqués. Oye, pues porque no tenemos un plan de mantenimiento industrial. Se avería la máquina, pues porque se rompen las cuchillas y nos hemos quedado sin repuestos. Se fastidia la maquinaria porque la batidora es antigua. Bueno, pues hombre, aquí sí que es cierto que hay cosas que nosotros sí que podemos hacer. Estamos sujetos al azar, pero si la batidora es antigua, podemos tener en cuenta que tenemos que tener un plan de renovación para que haya menos incertidumbre, es decir, para que la maquinaria no se averíe y se reduzca la probabilidad de un fallo, con lo cual tenemos una máquina más nueva o hacemos un plan de mantenimiento y así reducimos la probabilidad de que esto suceda. O si se trata de cuchillas, lo que tenemos que hacer es tener en el stock un volumen importante de repuestos, sabiendo, pues, oye, que hay que cambiarlas
cada 2 semanas, por ejemplo. Bueno, pues vamos a tener un stock de 4 semanas o de 12, pues por si hay una rotura en la cadena de suministro y nos quedamos sin ella y el proveedor no la puede hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Paralizar nuestra actividad porque no tenemos esto? Pues hombre, gestionar el riesgo es reducir la incertidumbre y realmente hacer que este tipo de eventos sobre los que tenemos el control o sobre los que no tenemos, tomar algún tipo de decisión que nos permita estar mejor preparados ante estos riesgos. En cuanto a la evaluación de riesgos, bueno, pues teníamos otro tipo de técnicas, estas las voy a ir saltando porque básicamente aquí lo que hacemos es que simplemente es una relación, es que voy muy justo de tiempo, pero vamos, básicamente lo que estoy haciendo es ir marcando dentro de análisis de riesgos qué técnicas podríamos ir utilizando. Entonces, nos dicen que dentro de análisis de riesgo podemos utilizar B2. Oye, pues analizar riesgos es cierto que el análisis de escenarios es bastante importante, bastante interesante. El análisis SWIFT, EASY, también es bastante interesante aplicarlo. Un método Ishikawa a la hora de analizar también, si lo hacemos en combinación, diciendo pues que haciendo el porqué o las causas raíces. Dentro del grupo B5, pues si hacemos un análisis de árbol de fallas, también es algo bastante relevante, una técnica que nos puede ir utilizando y nos puede ayudar mucho. Bueno, pues básicamente es todo el elenco de técnicas que nos pueden ir ayudando a la hora de hacer el proceso a ir reduciendo la incertidumbre. Y a la hora de valorar los riesgos, pues igual, tenemos otro elenco de técnicas que nos van a ir ayudando. Obtener puntos de vista está presente en todas porque al final, bueno, pues el criterio de expertos, sea más o menos subjetivo, es muy relevante y siempre nos va a ir ayudando a tomar mejores decisiones y a ir reduciendo esta incertidumbre. Y dentro del tratamiento, bueno, pues básicamente es a la hora de analizar controles y a la hora de hacer significación del riesgo e incluso hacer un análisis de coste-beneficio a la hora de tomar determinadas decisiones sobre el tratamiento, pues nos van a ir ayudando. Y aquí tenemos pues menos, pero bueno, las técnicas que nos pueden ir ayudando. Y dentro del registro de informe, la archiconocida matriz de riesgos, que es algo que desde cuando cuando nos solemos aproximar al riesgo es lo que recordamos más fácilmente y que todos tenemos en mente, pero al final no deja de ser una manera de hacer un informe final, es decir, lo que hacen los gráficos, ¿no? Que es condensar toda la información para comunicarla a otra persona que tiene que tomar una decisión relativamente rápida a la hora de tomar estas decisiones. Si tenemos las matrices o los mapas de calor, bueno, pues estos estarían dentro del registro e informe dentro de este proceso y que nos van a ayudar dentro del proceso. Por ir cerrando, se puede utilizar cualquier herramienta, pero hay que tener muy claramente cómo ir aplicando, cómo aplicarla. Todas las técnicas de gestión de la norma 31010 son muy útiles dentro del proceso de gestión de riesgos, pero existen otras técnicas que no están recogidas y que también se pueden utilizar. No van a desvirtuar el proceso de gestión de riesgos que utilicemos una que no esté recogida dentro de esta guía de apoyo, que no deja de ser eso, una guía de apoyo y una guía de ayuda. Como resumen, también les diría que conocer la modelización de la incertidumbre es clave para saber dónde queremos llegar. Si hablamos de avería de maquinaria, tenemos que tener en cuenta que se comporta de determinada manera la incertidumbre. Si hablamos de azar, es otra. Si hablamos de comportamiento humano, hay otro tipo de criterios. Entonces, bueno, en base a ese tipo en base al tipo de incertidumbre que queramos despejar, pues sabremos qué técnica es la que debemos utilizar. Y eso, bueno, a veces simplemente viendo las mejores prácticas que se hacen a nivel sectorial, pues tenemos una muy buena orientación. Es una guía muy útil para planificar la gestión de riesgos porque podemos hacer una selección previa de las técnicas. A medida que hacemos el plan de acción, podemos hacer una selección en base a los recursos que tenemos, tanto económicos como de conocimiento, como de equipo, como de tiempo, para saber qué vamos a aplicar. Y es importante, aquí cuando digo que es importante el cómo, quiero decir que es importante dominar una técnica y saber hacerlas, pero sobre todo lo más importante es saber exactamente qué queremos despejar, porque a menudo se utilizan técnicas que requieren mucho tiempo su aplicación y muchos recursos en términos de reuniones, de equipo, etcétera,
y realmente no es tan necesario. Entonces, cuando tengamos muy claro qué es lo que queremos despejar y qué nos va a afectar, pues estaremos mejor preparados para seleccionar la técnica adecuada e ir a avanzar de la mejor manera dentro de la gestión de riesgos. Y bueno, pues eran 40, al final tenemos solamente 10 minutos para respuestas, así que voy a cerrar esta zona y a partir de este momento pues dispuesto para todas sus preguntas. A ver, pues voy a abrir las preguntas. Bien, es que hay muchos asistentes y la verdad es que está corriendo demasiado rápido. Vale, me pregunta Richard Aguiriano que si estos conceptos se pueden aplicar en cualquier ámbito, por ejemplo, en riesgo ambiental. Sí, por supuesto que se pueden aplicar. Lo que ocurre, Richard, es que realmente cuando hablamos de riesgos ambientales suelen estar regulados. Y cuando están regulados hay determinadas técnicas y hay determinados modelos. De hecho, hay un profesor en la Escuela de Negocios que es una de las personas que ha diseñado el modelo de riesgos ambientales y lo que hacemos es que lo que se hace directamente es que se utiliza este modelo y directamente, bueno, pues tiene determinados criterios, pero cualquier tipo de técnica de estas se puede aplicar para determinados riesgos ambientales. Pero ocurre esto, que es algo muy concreto, además ahora se le está dando muchísima importancia, está muy regulado y a veces hay que, aunque lo utilicemos, no debemos olvidar que debemos rellenar utilizar determinados modelos que ya están regulados. Me pregunta Denis que si es necesario usar todas las técnicas o una de ellas. No es necesario utilizar todas. Yo diría que sí que es necesario conocer cuál es el objetivo de todas para seleccionar cuál es la más adecuada en el momento concreto y en función de la organización, de los recursos, bueno, de lo que tengamos. Me pregunta Víctor Carrión que qué tanto incide la estadística en la evaluación de riesgos. Pues Víctor, para mí es muy importante porque realmente cuando hablamos a la hora de planificar y hacer la gestión, pues quizá no tanto, porque bueno, la gestión de proyectos es muy relevante a la hora de llevarlo muy adelante. Pero cuando estamos hablando de eventos sobre los que no tenemos el control, es decir, cuando estamos hablando de eventos azarosos, ser capaces de modelizar y tener en cuenta cómo se van a comportar los eventos y cómo tratar estos datos, la estadística es súper importante a la hora de ver la variabilidad de cada uno de los eventos, cómo se van a comportar, visualizar la incertidumbre como campanas de Gauss. Me parece algo bastante importante y saber exactamente, al menos tener unas nociones es importante. No es necesario, pues entiendo, el saber aplicar todo, pero si uno tiene que contratar y subcontratar a un servicio de estadística que se hagan determinados estudios y modelos, hay que saber exactamente qué es lo que se está pidiendo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que tener una introducción, una introducción a la estadística, yo creo que es bastante importante. De hecho, en el máster hay al menos un par de clases en las que se habla y se dan ciertas nociones para que se pueda, porque al final uno tiene que contratar y cuando uno ve una curva normal, pues tiene que saber exactamente qué eventos son los poco probables, los muy probables y cuándo tomar esa decisión. Entonces, eso es importante. Me pregunta Nilton que cómo determinar las tolerancias y el apetito de riesgos. Bueno, pues es que esto es una pregunta muy amplia, pero por intentar resumirlo en un par de líneas, podríamos decir que la tolerancia hay que intentar identificarla de la manera más objetiva. Primero tenemos que clasificar los riesgos y ver exactamente qué impacto. Si el impacto lo vamos a traducir a efectos económicos, pues tenemos que cuantificarlo lo máximo posible y hacer un análisis bastante concienzudo de exactamente qué nivel de pérdidas estamos dispuestos a soportar por un evento inesperado o no esperado. Porque si hablamos de eventos muy recurrentes y muy frecuentistas,
yo creo que estamos más cercanos a la gestión de calidad. Bien. En cuanto al apetito, también lo tenemos que tener en cuenta, pero hay que tener en cuenta que, esa es la parte objetiva, pero hay determinadas preferencias, y en este caso, aquí ya hablamos ya de aspectos más subjetivos, a tener en cuenta. Pues, oye, cuando hablamos de ver exactamente, oye, pues el riesgo que podemos asumir respecto a enfermedades profesionales de los empleados. Pues hombre, si probablemente económicamente, pues a lo mejor es poco, pero a nivel subjetivo y a nivel de preferencias y deseos de la empresa, el apetito es mínimo porque no queremos asumir ningún tipo de riesgo para nuestros empleados. Entonces, bueno, pues en base a cada una de en base a qué tipo de riesgo y a qué tipo de organización tendremos que utilizar cada una de las técnicas podemos utilizar una de las técnicas. Pero yo partiría de una parte más subjetiva. Me dice Jaime Sierra Bosch que Delphi es anónimo. ¿Cómo saber que fue un experto quien opinó? Bueno, pues porque lo que se hace normalmente en Delphi, o sea, no se hace expertos en general, lo que se hace es un panel. Entonces se seleccionan, por ejemplo, a 5 o 10 expertos, se les se les giran todas las encuestas o se les envía toda la información para que toméis una decisión, se ha ponderado a cada uno de ellos, se recoge la información, se procesa y se les vuelve a devolver y se vuelve a pedir un poco y se vuelve a pedir si quieren corregir en base a la información de la mayoría. Entonces, las respuestas pueden ser anónimas, pero hay que seleccionar paneles. No puedes tomar una decisión y dejarlo abierto a que conteste cualquier persona. Me dice Rubén José Tobar Gómez explicar la importancia de la experiencia del especialista en la utilización de las técnicas. Hombre, pues a mí hay técnicas que realmente la experiencia tampoco es muy importante. Es decir, a la hora de seleccionar, de hacer, pues no sé, una lista de verificación. Bueno, pues hombre, alguien que sea muy experto en una materia, pero que tampoco se haya enfrentado a hacer listas de verificación, pues con un poco de trabajo creo que está perfectamente cualificado en hacer una lista más o menos y bueno, y mejorándola. Pero sí que es cierto que hay técnicas en las que es muy importante tener bastante experiencia. Y a veces no en algunas muy sofisticadas, no simplemente a la hora de moderar paneles o hacer, o hacer aplicaciones, por ejemplo, pues de, no sé, una técnica Monte Carlo, pues hombre, hace falta tener conocimiento y saber exactamente seleccionar muy bien los datos. No muchísima, pero hombre, alguna experiencia hay que tenerlo. Nos pregunta Billy González si pueden enviar los gráficos por correo. Pues esto más con los tutores, Billy. La verdad es que no sé si se va a enviar la información. Creo que sí que se les va a girar, pero no sé si va junto el PDF o también o solamente va el vídeo. Me pregunta Arnaldo Fernández dónde encaja la evaluación beneficio-costo en las decisiones para reducir los riesgos. Vale, bueno, dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el tratamiento del riesgo, tenemos dos opciones. O sea, bueno, tenemos muchas opciones, ¿no? No dos. Dos es reducirlo ahí al absurdo. Pero, por ejemplo, si nosotros, cuando nos enfrentamos al riesgo, tenemos normalmente tres decisiones generales, ¿no? Tomar una decisión operativa, contratar un seguro o contratar un derivado financiero, en general, ¿no? Una decisión operativa, cuando reducimos un riesgo, pues puede ser, por ejemplo, no sé, supongamos que transportamos gas licuado. ¿Cómo reducimos el riesgo? Bueno, pues en base a tanques muy específicos. Bueno, pues ¿qué debemos reducirlo más? Pues vamos a comprar tanques del más alto nivel, de lo último. Claro, esto supone un coste. Entonces hacemos un análisis coste-beneficio para ver exactamente si esto supone, o a la hora, no, más fácil todavía, para que todo el mundo lo comprenda. A la hora de prevenir un riesgo de incendio, tenemos dos decisiones. Una, instalar un sistema de detección de alarmas de incendios con aspersores, que también además lo podemos mejorar metiendo unas nubes de CO2 para que se reduzca el oxígeno y se corte todo
todo el fuego, si tenemos una sala de servidores. Y además podemos inyectar una espuma. Y además, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Claro, cada una de esas cosas supone un coste. Pero claro, también tiene un beneficio. Entonces tenemos que hacer un análisis coste-beneficio exactamente pues, para hacerlo. Y a la hora de contratar un seguro, pues igual. Oye, tenemos determinada cobertura, nos dan, podemos comprar determinado capital en base a gastar un dinero, pues vamos a ver exactamente qué nos interesa, cuánto nos interesa asegurar, cuáles son las mejores, la mejor coordinación entre prima y cobertura para tomar esta decisión. Y eso es, eso es en la toma de decisiones. A mí, costo-beneficio me parece, vamos, una de las más importantes por simple, porque la puede aplicar cualquier organización. O sea, organizaciones pequeñas tienen que aplicar un análisis coste-beneficio. De hecho, yo con los clientes lo aplico siempre. O sea, siempre al final es análisis coste-beneficio. Si es una infraestructura o algo, hay que traer el valor neto del futuro al momento presente. Si es compra de seguros, es un gasto, etcétera. Me dice, bueno, a ver, son las 7, hora de España. Voy a contestar una más, un poco, a ver. Perfecto, vale. Bueno, pues en el sector salud, ¿alguna sugerencia? El sector salud no es mi sector, pero simplemente simplemente aquí como dato. En el sector salud están muy acostumbrados a tomar decisiones bajo incertidumbre. Fíjese usted cuando viene un paciente a un salón de urgencias, no sabe nada el médico y tiene que tomar decisiones en base a cierta incertidumbre, desde el médico de urgencias hasta el que tiene que hacer una operación con una semana de antelación, hasta el que tiene que hacer toda la parte de ir derivando o no. Entonces, bueno, pues no soy especialista, pero el sector salud, bueno, pues gestiona mucho la incertidumbre, entonces hay muchísimo que aprender de ellos. Y nada más, pues agradecerles a todos ustedes su atención. Ya me he pasado un minuto del tiempo. Espero verles en más ponencias. A los alumnos espero verles cuando se retomen las clases en 3 días. Creo que volvemos a empezar. Sí, 3 días, pues ya estamos a día 4. Y muchas gracias a todos por su atención. Un fuerte abrazo y ha sido un placer compartir con ustedes este ratito sobre gestión de riesgos. Muchas gracias.